Bienvenidos al Último Pito Podcast. Hoy tenemos entrevista, como ya suele ser bastante habitual. Y como siempre, tengo a mi lado a mi compañero Héctor. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Con frío otra vez. Con frío. Pero bueno, ahí vamos Y escapando. ahí nos dice lo de buenos días. Sí, hombre, antes de nada, a todo el mundo buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando nos estén viendo. Si es que nos ven, como digo yo, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a otra persona, otro hombre de la isla de La Palma. Jacobo Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando nos estén viendo. Pues muy bien, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. La verdad que he visto algún podcast y que los apoyo no solo con visualizaciones, sino que también en lo que pueda hacer. Ustedes saben que pueden contar conmigo. Bueno, te lo agradecemos mucho. Nosotros hacemos humildemente hacemos lo que podemos. Luego nos ve la madre de él, mi madre, y cuando obligo a mi hermana... No, y mucha más gente también. Gracias. Jacob, como hacemos con todos los invitados, ya te lo hemos comentado previamente, vamos a hacer un pequeño recorrido desde tu infancia hasta la etapa actual. ¿Te parece? Perfecto, me encanta. Venga, vamos a empezar, Jacob, por ¿dónde naciste? Nací en La Palma, en el hospital de La Palma, en ese momento creo que era el de Breña Alta, ¿no? Entiendo. El de las Nieves. El de las Nieves, el hospital de las Nieves, sí. Es Breña Alta, ¿no? Sí. En Santa Cruz, ¿no? La verdad es que En el hospital, ya nos corregirán el de las Nieves. Ya nos corregirán en los comentarios. Que nos corrijan, sí. Pero nací en La Palma y viví ininterrumpidamente aquí hasta los 14 años, con una infancia espectacular. O sea, yo me gustaría que mis hijos tuviesen la misma libertad, lo pasaran tan bien como lo pasábamos nosotros. De todo hacíamos un juego, con un grupo de amigos espectacular, en un entorno sano, cariñoso. La verdad que mi infancia fue de cuento de hadas, por decirlo de alguna manera. Y después, pues a los 14 años fui a Tenerife, a un colegio interno, no por las ruindades que hacía, que algunas también hice, yo creo que como todo, sino porque también hubo un momento en el que los estudios, pues empecé un poco a desconcentrarme y no a centrarme en estudiar, que era lo que pues, teníamos que hacer con esa edad. Y estuve hasta los 16 años en Tenerife, después volví a La Palma, también... ¿Te enviaron solo? ¿Y fuiste solo de La Palma a Tenerife? Fui solo con 14 años a un internado. O sea, sin tus padres, allí estabas tú solo. Sí. Y la gente... Es un colegio interno que desde el lunes a las 7 de la mañana hasta el viernes a las 6 de la tarde estabas allí. Después los fines de semana, pues en el piso con mi hermana, que teníamos un piso en Tenerife y demás. Pero completamente solo. Llamaba a mi familia, pues creo que era los martes y jueves o algo así. Y poco más, totalmente desarraigado de La Palma. Fue duro al principio, está claro, pero después, y desde el punto, o sea, viéndolo ahora, desde la perspectiva que lo veo ahora, fue una de las mejores cosas que me pasó en la infancia para un poco reconducir mi trayectoria educativa y personal. Porque en La Palma, ¿creciste en qué lugar de La Palma? En Los Llanos. Entre el barrio de Triana y El Roque, siempre estuve ahí, justo en el centro de ambos barrios. Tengo muchos amigos en Triana, muchos amigos en El Roque. Estudiaba en El Roque, vivía al principio de Triana y me crié pues con gente de ambos barrios. Y Jacob, de pequeñito, ¿tú te considerabas o te considerabas un niño rebelde, introvertido, extrovertido? Extrovertido, relaciones públicas brutal, yo me paraba a hablar con todo el mundo, y no era, vamos a ver, no era inquieto, sí, pero no era malo, no tenía maldad. Hice las trastadas que seguramente hicimos todos, algunas de ellas muy graciosas. Me estaba acordando el otro día de que un amigo con el que casi que nací, David, y yo nos bajábamos corriendo del instituto, o sea, del colegio, y nos poníamos por donde pasaba toda la gente que bajaba hacia Triana del instituto. Tirábamos una cartera con un nylon o con un hilo negro y empezábamos a moverla y veíamos a la gente corriendo detrás y claro, nos reíamos porque
era pues hacer esas picarescas y demás. Pero no son trastadas ruines. No son por eso, algunas sí, pero prefiero no, No, no sé si habrá prescrito, pero algunas hice un poco más pícaras, pero eso era pues cositas así graciosas. Yo me acuerdo de chico, es la bronca más grande que me he llevado en casa, y realmente ruindad hasta cierto punto, más bien inocencia de niño. Había unos huertos allí detrás con el tanque y una huerta papas, y nosotros aquellas papas las vimos secas. Que vas a ver, 4 niños de no sé qué años tendríamos, poco, de cuánto tiempo hay que regar las papas o cuánto tal. ¿Qué hicimos? Abrir el riego a presión hasta que se vaciara el tanque. Claro, para nosotros era de no, mira, le regamos las papas al hombre. Para el hombre, pues imagínate la jodienda que le vaciamos el tanque de una vez. Aquello parecía arroz en vez de papa. Hombre, a mí me pasó también algo parecido, que fui a arreglar la finca de mi padre. Yo creo que, no sé si es de amanecida de trabajo o de amanecida de fiesta, pero de amanecida al fin y al cabo. Y entre cantero y cantero me quedé dormido y tenía que darle 40 minutos, le di 3 horas y pico. Y claro, se vació el tanque y un poco se anegó la finca. En esta época, antes de llegar a la adolescencia, ¿tenías alguna comida o algún plato que te decían mamá o papá, esto no me entra? ¿No? No, yo creo que no. O sea, eres buena boca, pescado, sí, carne. Sí, comía un poco de todo. Después ya cuando me tuve que hacer la comida yo solo, la simplicidad, vamos, era... mis amigos, cuando ya después me fui en otra época a estudiar a Tenerife y tal, me decían que yo hacía pasta taleguera. ¿Pasta taleguera? Taleguera, como del talego. Porque era pasta y hoy pues un poco de mayonesa y un poco de atún y así, pasta del talego. Pero en realidad no tenía nada que no me gustase. Una pregunta que hacemos siempre también, en esa época los chiquillos móviles y esto, va a ser que no. Que va. ¿Cómo recuerdas esa época o cómo se hacía en esa época? Porque hoy en día todo es súper fácil, de llamas, quedas, tal. Quedábamos... ¿Cómo recuerdas esa época sin móviles, sin pantalla, sin...? Vamos, quedábamos todos a una hora en correos, pues parábamos allí en correos. Siempre había uno que llegaba tarde, que era Carlete. Y hacíamos más cosas que yo creo que los chicos de hoy en día. O sea, yo tengo un recuerdo curioso, que es que cuando no teníamos carnet de conducir, nosotros llegamos a armar una rave sin carnet de conducir ni coche en el refugio y después en la bodega de un primo mío en Todoque. No, sin coche. Sin coches. Llevábamos en motos. Me acuerdo de llevar un motor de luz en una moto, una NSR 50, por un sitio que ahora no está, por desgracia, en Todoque, por la Raspaculos, así. Y después los platos, los discos, las columnas, pues nos organizábamos todos para hacer una rave, que cuando eso era, no sé ni cómo la llamamos, fiesta. Logramos organizarnos todos para hacer una fiesta, iba todo el mundo, en hora y demás. Una vez teníamos la facilidad, desde a lo mejor ya teníamos, algunos tenían móvil y otros tenían coche, no era tan fácil organizarnos. O sea que la comunicación en ese sentido fue a peor. No quedábamos tanto, o ya como nos confiábamos en el móvil, cada uno iba a su bola y a su rollo. Pero era curioso que cuanto más difícil, pues mejor lo hacíamos. Sí, se ha perdido un poco, no, se ha perdido la calidez. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, que era como teníamos que estar todos a las 5 allí para saber cuál era el plan, Hombre, después también podías llamar a casa de los padres del colega en cuestión. Es que es verdad que antes, en esa época, se veían más chiquillos, más niños jugando, niñas por las calles. Sí. Cuando no era la pelota, que todavía los hay, ¿no? Pero menos. O cualquier otra cosa. Y hoy en día pues no se ven tanto por eso, porque estarán con el móvil dentro de casa o no sé dónde, no sé cuánto. Entonces ya no... Porque creo que fuiste tú hace tiempo que lo dijiste, que en Navidad, cuando los Reyes... En Reyes, siempre me sorprende el Día de Reyes. Porque nosotros el Día de Reyes, pues la mañana de Reyes, la privación de los niños, los regalos, tal. Y después solíamos ir a la plaza, tomar el café o lo que sea, y después ir a almorzar por ahí. Y yo me acuerdo de la plaza el Día de Reyes antes, que eran 20.000 millones de niños, uno con la pelota, el otro con la patineta, el otro con... Ahora tú vas un Día de Reyes a la plaza y hay 4 niños.
Sí. Estarán todos en su casa con la Play. Y habrá menos niños también, puede ser. También puede ser. Jacob, cuando tenías ya, pues yo qué sé, cuando fuiste a Tenerife, ¿no? Al internado, porque estudiabas, no eras buen estudiante, no era porque eras malo. Sí, sí, bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a darle una mezcla, ¿no? Sí. ¿Qué música escuchabas por aquella época? Porque luego vamos a conocer el trabajo que tenías, que yo creo que ya no lo desempeñas como tal. Desde el 1 de enero, ¿no? Nos vas a decir por qué, bueno, de eso vamos a hablar luego, pero ¿qué música ya te empezaba, o de pequeñito, ¿no? ¿Qué música escuchabas? Pues Celtas Cortos, Joaquín Sabina, AC/DC, nada que ver con lo que acabé pinchando después. Pero sobre todo recuerdo, Pedro Guerra, Los Rodríguez. De hecho me sé canciones de Los Rodríguez de adelante atrás, y de Celtas Cortos y eso, Pedro Guerra. Sabina ha sido que pude por fin verlo en directo el otro día. Está ya, sí. Pero hay ¿Todavía que da conciertos, Sabina? Sí. La última gira, sí. Hola y adiós se llama. Creo que fue en Las Palmas, aquí en Canarias. En Las Palmas y Tenerife, yo fui a Tenerife. Y Maná, pero mucho pop español, algo de rock inglés, Oasis, todo lo que... Nirvana, vamos. Creo que pude oír el Unplugged de Nirvana más de 300 veces seguro. Para mí es uno de los mejores discos de la historia. Me enteré el otro día que fue grabado de una toma, o sea que no fue... Tocaron y se grabó todo. Y ese estilo de música. Y ¿Te sentías...? Bueno, pregunta. Una pregunta muy... Esta pregunta creo que nunca la he hecho, pero... ¿Te sentías diferente cuando eras adolescente a los demás? No, es que no sé cómo se sentían los demás. No, digo en el sentido de gustos musicales y de inquietudes que podrías tener. No, yo creo que... a tus amigos, bueno, con los amigos siempre tenemos más afinidad, sí. Pero con gente no tan conocida. No, yo creo que un poco veía también el mainstream, o sea, lo que veía todo el mundo. Gracias, o sea, por desgracia, pero en la época en la que yo me crié, gracias a Dios, o sea, por desgracia ahora se ha perdido, pero en la época, lo que creo que nosotros nos criamos, íbamos al Triángulo, íbamos a cualquier discoteca y oías merengue, rock, pop, dance, hardcore, reggaetón no existía, pero una variedad de música interesante. O sea, ahora no. Ahora, si vas a una discoteca y te ponen una canción que no es reggaetón, como que miras dónde está la cámara oculta, ¿sabes? Entonces, creo que la gente que empezamos a salir en esa época y demás, a lo mejor no te gustaba el merengue, pero sabes quién es Manny Manuel, Elvis Crespo, Tony Tuntún, Edwin Rivera, por lo menos lo conoces, tienes un poco más de cultura musical. Ahora la música es muy efímera y creo que también se han creado como distintos nichos, aunque el mainstream sigue siendo el reggaetón, pero se ve gente un poco más que le gusta el rock, un poco más gótica. Antes no era tanto, era como una rareza, ahora lo ves más habitual. Pero no me sentía distinto. Una cosa que yo sí he notado, que se lo he comentado a Emilio, es para mí la noche de antes, la noche de cuando yo tenía 18 años, a la noche de hoy en día no tiene nada que ver. Nada que ver. Era mucha más gente, muchos más locales, y era más fácil encajar, si no es en un sitio es en otro. En algunos vas a estar a gusto. Hoy en día... Un amigo, hablando de eso, con respecto a los carnavales, me decía, ¿no? O sea, yo le decía, no, pero es que antes los carnavales se llenaban y antes había 5 discotecas o 6 en los llanos. Y me acuerdo, vamos, Karaoke, Convento, Galaxia, Triángulo, el Aloe, el no sé, y un montón, el Flow. Y ahora, apurado hay 2 y no funcionan bien todo el año y tal. Y me decía, claro, es que ha cambiado la sociedad y ha cambiado la forma de ligar, ha cambiado la forma de relacionarse, claro. Ha cambiado todo. O sea, ahora, antes sí, vamos, no te voy a decir que si querías ligar tenías que salir, pero casi. O si querías relacionarte con la gente, pues tenías que salir también. Ahora tienes 1000 herramientas para si quieres no salir ni de tu casa. ¿Hay algo que añoras particularmente de tu adolescencia, de tu juventud? Porque esto tiene un poquito que ver con lo que haces, digamos, con el evento. Añoro, pues yo creo que esa... quizás también porque en La Palma se ha notado también un poco más
desconexión humana y la conexión tecnológica, en el sentido de que lo que decías tú antes, que antes veías todos los niños jugando en la plaza y ahora pues estarán en sus casas jugando o chateando o viendo Netflix o lo que sea. He hecho un poco de menos eso, el estar más en la calle, que salías y las fiestas eran sanas. Siempre ha habido peleas, pero hasta un nivel, quiero decir, no había peleas con armas blancas o no había esa seguridad. Yo creo que, y no es una percepción mía, porque hay mucha gente que me lo dice, que se ha perdido en La Palma y en otros sitios, pero por lo menos lo que yo vivo aquí en La Palma, esa sensación de seguridad, que te podías quedar dormido en un banco y no te pasaba nada, o podías venir caminando a tu casa y no te pasaba nada, y no ha aumentado tanto la población. Quiero decir, que es algo que creo que está más metido en el tema de la sociedad, de que a lo mejor la sociedad está más agresiva, tiene menos respeto a las personas mayores, a las autoridades, menos miedo a que te metan en un problema. No sé, eso sí que lo he hecho un poco en falta. De hecho, antes yo salía con 18 años y tus padres te dejaban salir y sin miedo ninguno. Hombre, te ponían hora, no vayas a llegar a las 7 de la mañana, o con 17 o con 16 cuando empezabas a salir. Pero sí, yo sensación de estoy en peligro, digamos, no tuve nunca. El miedo que tenían tus padres, que tenían los tuyos y que tenían los míos, creo que mayormente era que no se suban en una moto con alguien. Exacto. Que no se suban en un coche con uno que quiera ir de tal y se choque, pero no tanto que esté en una discoteca y alguien le dé una puñalada, o que se meta en una pelea y alguien lo... Vamos, peleas siempre ha habido, te digo, y yo desde mi posición de DJ, pues los veía incluso, hasta me acuerdo que en muchas ocasiones le decía al portero, ojo con aquel que la va a liar, la liaba. ¿Sabes? Porque ya ves la actitud de la gente, cómo entra una persona en una discoteca, cómo mira, hasta el lenguaje corporal no se puede disimular, y sobre todo cuando tienes alcohol o otras sustancias encima. Entonces ya lo ves venir. Y siempre lo he visto, pero claro, de la persona que antes iba a lo mejor a dar un puñetazo a la que ahora, si te pilla, te da un botellazo en la cabeza, las consecuencias del puñetazo al botellazo cambian un poco. Entonces eso sí es verdad que lo añoro un poco desde el punto de vista de lo que he vivido de noche, por llamarlo de alguna manera. De esa ida con 14 años para allá, niños, al principio tuvo que ser... A los 14 años deja familia, deja amigos, deja todo y te meto en Tenerife. Sí, fue duro. Después de que pilles amistades allá y tal, pues irá todo más rodado, pero al principio tuvo que ser... No, fue duro y claro, es que empiezas de cero en un sitio que no conoces a nadie. Yo tuve la suerte... Y con una edad que la piña, el grupo y tal, que tienes más arraigo a tu isla. Pero bueno, en realidad fue una lección, fue duro al principio, no lo entendí, te digo, ahora mismo lo agradezco muchísimo. Y tuve la gran suerte de que había algunos palmeros mayores que yo en ese internado, en esa residencia, y pues conocían a mi hermano y tal, y era como me protegían un poco de alguno. Uno una vez me dio un guantazo por cambiar la tele y tal, entonces era como ellos me defendían un poco de los otros abusones o que intentaban pegarte. Vamos, aunque fuese un colegio internado, también era un colegio donde había conflictos y había problemas. No estaba fuera de... niños son niños. Sí, niños y no tan niños, porque había gente que tenía 14 años o 12, y había otros que estaban haciendo COU. Y habían repetido segundo debut, tercero, y estaban repitiendo COU. O sea, había gente de 20 y pico y gente de 12. O sea, con lo cual... ¿Mascotas? ¿Tenías alguna mascota de pequeño que recuerdes con cariño? Sí, bueno, muchos perros sobre todo. Yo me he criado con perros. Tuve a Jackie, que era un mil leches, yo no sé qué raza era el pobre, la verdad, que me lo regaló un amigo, Javier Hernández. Después tuve a Yukon, que era un Alaska Malamut, que lo tuve justo cuando me fui al internado. Lo trajo mi hermano de Madrid y estuve, yo creo que estuvo 14 años en casa. Y después, pues también mi pareja tuvo un perro, que claro, empecé con mi pareja y tuve que adoptar al perro. Y al final, pues 10 años estuve con el perro, murió hace un par de meses y... sí, un amigo más
No sé si lo has escuchado algo, pero el nombre del podcast es por mi perro Pito, que estuvo 15 años y medio en casa. Y ya creo que esto... Yo miro a Héctor porque lo tengo bastante arruinado emocionalmente, porque cada vez que hablo de Pito... ¿Te emociona? Sí. No es normal. Bueno, me he visto llorar un montón de veces. Y se lo puse el último Pito por el perrito. Sí, y eso. Para mí, ya lo he dicho aquí en el podcast varias veces, para mí ha sido la pérdida sin hacer comparaciones. Pero sí que es verdad que la ausencia que más he sentido en mi vida de alguna manera. Porque quizás las personas que... Pues mi padre o una expareja que tuve también que murió con 22 años, se siente, vamos, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Pero esa ausencia que me dejó mi perrito, y todavía a día de hoy, no sé, es complicado. Difícil. El tiempo dicen que lo cura todo, pero la verdad que la fidelidad que te tiene una mascota, puedes estar de buen humor, de mal humor, hace frío, hace calor, siempre te va a recibir alegremente, no te va a echar en cara nada, no te va a replicar nada, y nos dan 10.000 veces más de lo que nos piden. ¿Y ahora no tienes perro? No, yo creo que va a pasar un tiempo... Estamos en las mismas. Sí, porque es complicado. Al final, te digo, un amigo más, una persona que... O sea, una persona... Sí, es una persona. Es un ser que ves cómo crece, claro, y es como si se muriese un hijo, que es antinatura, ¿no? Y ver después cómo pasa el ciclo de la vida y poco a poco deja de caminar, se hace las necesidades encima y tal, pues es complicado. Esto es suspiro, ¿no? No llores, Mili. No, hoy no voy a llorar. Pero si lloro tampoco pasa nada. No pasa nada. Igual tampoco es muy sano. Es muy sano. Sí. Es igual de sano que reír o que comer, ¿no? Sí. O sea, Aristides Moreno. Que a ver si nos viene, que todavía no hemos contestado. Un crack brutal, una excelente persona y un crack brutal. Me ha enseñado, he estado alguna vez cenando con él y hemos coincidido en algún sitio y tal, y me ha enseñado un par de cosas buenísimas. Una de ellas es que es tan sano llorar como reír, y es verdad, porque hay que también descargarse. Y me dijo una frase que sin él saberlo yo creo que me cambió la vida, que es que él no tenía televisor sino televisión. O sea, al revés, que él no tenía televisión sino televisor. Y le digo, ¿y eso? Dice, no, es que yo tengo el aparato, yo le pongo el aparato lo que yo quiero ver, pero yo no lo tengo conectado a la antena. O sea, yo no veo lo que la gente, lo que me pongan. Yo veo lo que yo utilizo el aparato para ver lo que yo quiero, ya sea Netflix, ya sea un documental. Como la pantalla. Sí. Y a raíz de eso desconecté la antena de mi casa, en plena pandemia, viendo muertes, y me cambió la vida realmente, porque todo lo que nos meten de información, interesado o no, pero vamos, interesada normalmente, por la televisión, nos condiciona nuestra ideología, nuestro estado de ánimo, nuestro futuro, todo. Además, hoy con las redes sociales también, pues no hace falta irse a la televisión, también en las redes sociales el algoritmo trabaja para darte lo que buscas, ¿no? Pues yo sí, pero el algoritmo lo puedes engañar buscando totalmente lo opuesto durante un tiempo. O sea, si yo busco carreras de camiones durante 6 meses, solo me va a aparecer carreras de camiones, pero si yo empiezo a buscar olas gigantes, me aparecen olas gigantes. O sea, yo al fin y al cabo, aunque esté dirigido por el algoritmo, yo también puedo dirigir pero ya tendrías que ser Jacob, mis tendencias. Exacto, quizás un sobreesfuerzo por hacer eso, ¿no? Pero a lo que voy, por ejemplo, mira, yo la televisión, Héctor lo sabe, la apagué creo que en 2010, por así decirlo, ¿no? Yo del 2010 hasta la actualidad no he vuelto a tener tele ni a ver televisión como tal, porque bueno, en televisión se puede ver también YouTube e internet y demás, pero a la televisión hablamos de canales de toda la vida, no públicos, privados. Por varios motivos. Uno de ellos es porque estaba cansado de la publicidad, que entiendo que viven de ello, ¿no? También por otro lado es así. Pero también es verdad que hay una ley en España, no me acuerdo qué ley era, pero que regula el tiempo de publicidad en televisión comercial y pública, pues no lo sé. Pero vamos, que... Pública ya no hay. No. Ya no hay pública. Ah, bueno. No, ya no hay publicidad. No hay publicidad en la televisión pública. Vale, ok. Bueno, pues mira, algo que aprendí hoy. Y claro, ellos lo que hacían es poner, por ejemplo, si la ley te dice 5 minutos de publicidad de forma continua, ponían los 5 minutos, si iban a publicidad, yo qué sé,
No, perdón, ponían publicidad esos 5 minutos, volvían a la emisión del programa o lo que sea, estaban como 30 segundos y volvían a poner publicidad. Pero no solo eso, sino, claro, ya en esa época yo utilizaba bastante internet, YouTube, que lo tienes toda la carta. Y me acostumbré un poquito también a eso. Entonces digo, si tengo internet, YouTube, puedo buscar lo que yo quiera, porque yo también soy una persona curiosa, como todo el mundo, ¿no? Y era bastante cómodo, siempre tenía un ordenador delante. Y hacía eso. Entonces digo, televisión, esto ya para mí queda como en un segundo plano, hasta el punto eso, que no la he vuelto... O sea, no tengo televisión. Lo único que he visto es, yo qué sé, cuando vas por ahí a un bar o a casa de un amigo, lo que sea, que la tiene encendida, pero vamos, que no, ya no consumo. Pero no tienes ni televisión ni televisor. No. No. Y bueno, vamos, yo creo que ya, bueno, Jacob nos ha dicho que nació aquí en La Palma, te criaste y, bueno, y vives, ¿no? Los Llanos todavía. Sí. Sí. Con 14 años te enviaron tus padres porque no eras muy buen estudiante a Tenerife, pasaste 2 años en una especie de cárcel allí, ¿no? Sí, una cárcel sin haber cometido ningún delito. Te sirvió de mucho. Sí, después me fui a Inglaterra con 16. Ah, eso te lo saltaste entonces. Sí, no había llegado ahí. Ah, venga, pues, cuéntanos si te a los parece. 16 me fui a Inglaterra, un verano. Mi hermana estaba allí. Y fue curioso porque llegué a Inglaterra, mi hermana, digamos que me buscó una habitación en una casa y tal, y se tuvo que ir después, no sé si hacer un máster o no sé qué, se vino para Canarias y me dejó allí. Pero no era huyendo de ti, ¿no? Yo espero que no. Ya yo tenía un trabajo en un McDonald's, que sabía decir lo justo para poder trabajar, y una habitación donde alojarme. Entonces el resto de los 2 meses y pico me quedé pues solo en Inglaterra. Pero solo con 16 años. Solo. O sea, tú llegaste allá y tu hermana se vino. Y sí, mi hermana como que estuvo allí un tiempo y se vino. Y después yo me fui otra vez con 18, ya solo también. Si es verdad que tenía una prima que vive allí, y, hombre, si necesitas una emergencia, si te pasa algo, pero vamos, que no convivía con ellos ni nada. Me fui con 18 otro verano, ya ahí fui más a buscar el tema de música, ya había empezado a pinchar y tal, y fue más a buscar música, aún así fui a trabajar, y después ya con 20 años me fui 2 años para Inglaterra, también solo. Después vino a vivir un amigo bastante conocido que conocemos todos, DJ Honai. Vino a vivir conmigo, estuvimos 1 año y medio viviendo en la misma casa, con otro chico también que pinchaba. Y ahí ya empecé a trabajar en un hotel y un poco pues, a hacer más vida, hasta que un evento cambió completamente mi vida y mi estancia en Londres, que fue que vi un tiroteo delante de mi casa, me acojoné y digo, ¿qué hago yo aquí? Y empecé para atrás, con paranoias, no quería salir a la calle. En ese momento me pilló solo en la casa porque Jonay había venido a Tenerife porque el padre le había dado un tema en el corazón, y el otro chico se había ido a Brasil 3 meses, una cosa así, y justo el tiroteo me pilló delante de allí, en casa, y me trabé, no quería salir de mi casa. Y fui encadenando como ese miedo, ese encierro y tal, y acabé con una depresión. Me quería venir para La Palma, fatal. Sugestionado totalmente, sugestionado por... Sí, claro. Parte de sugestión también, claro. No, que tiene que ser un shock. Por eso mismo. Claro, de vivir aquí... Más luego los pensamientos. Sí, me acuerdo, vamos, esto lo voy a decir yo creo que por primera vez en mi vida, me acuerdo de en esos días del miedo que tenía un cuchillo debajo de la cama. Porque ya llegó un momento de paranoia de aquí pasa algo, me van a venir a robar, y ahí me cambió el coco. Y de hecho, y no me importa reconocerlo, yo creo que ya lo he reconocido en la nota de prensa esa de despedida, de que he pasado por algún proceso de depresión. Yo no sé si a raíz de eso, a raíz de otras cosas, pero ahí me cambió completamente la percepción y cambió mi vida. Pero Jacob, tú estabas allí en donde vivías en Londres, puede ser. Sí, en Londres. ¿Londres? Sí, en zona 3. En la casa que tenías alquilada, ¿no? Sí. Y estabas viendo la tele o estabas allí dentro y de repente escuchaste. ¿Cómo fue la historia? Estaba chateando con una amiga por el Messenger, imagínate, en la época. Una amiga, ¿no?
Sí, una amiga aquí. En realidad tengo un montón de amigas y amigos, tal. Pero curiosamente, pues tú estás hablando con grupos, con no sé qué, Sí. y me acuerdo que le dije, hostia, oí un frenazo y tiros. Ujú. Y oí como era un frenazo, uno y después 3 seguidos. Y claro, me quedé en shock completamente. Pero delante de tu casa, o sea, en lo que es en la calle. Sí, en la calle. No unas manzanas más allá ni No, nada. delante de mi Delante de tu casa, casa. delante de mi casa. O Qué sea, fuerte. si yo abría la puerta, o sea, no sé exactamente dónde era porque no lo vi, lo oí. Pero es más, creo que puedo estar seguro de el coche que era. Porque creo que era un BMW X5 del el motor gordo, el 4800. Bueno, yo creo que saben que me gusta mucho el tema de los coches y además lo compartimos. ese coche tiene un sonido bastante peculiar, es un motor gordo y tal, o era un V8 seguro de esas dimensiones, un X5, puede ser, y nada, y me quedé en shock, me acuerdo que no podía ni cerrar las manos. Y al final llegaste a saber. Nada, ni salí, eso eran como las 6 de la tarde, un poco... Bueno, 6 de la tarde, que ayer en esa época era de noche. Un poco antes quizás. Fue como por la hora, pues sí, por la tarde. Me quedé en shock. Me acuerdo que fui y me hice una tila triple. Y nada, y no podía ni cerrar las manos. Me acojoné, me tiré en la cama, me acosté. Del susto que me pegué, me quedé ahí como medio desmayado. Porque tenías Y 20 y pocos años, ¿no? Y hasta ese momento, 20 y poco, sí. hasta ese momento no que fuera un barrio chungo ni No, nada, normal. bueno, a Jonay le habían robado justo en la salida del metro le habían robado el móvil. Estábamos en una época jodida con el tema de los atentados. Yo de hecho me fui 3 meses antes de los atentados en Londres. Y me acuerdo que un fin de año que no salí porque estábamos en alerta máxima por peligro de atentados y tal. Entonces, coño, siempre estás como la mujer tras la oreja. Sí, Pero ser. del susto que me pegué estuve 2 días sin salir de mi casa. Es que 2004 creo que fue los atentados estos de Atocha. En 2005 estaba yo allí. Pues sería luego eso, porque hubo unos atentados en Londres también, creo. Eso a es raíz en de julio. Yo me fui en Semana Santa. Y no te dio, a ver, entiendo que pues, lo que te ocurrió, quizás no tenías ganas de eso, pero por curiosidad no te dio, o en la prensa local no viste algo de... Nah, de yo qué de ocurrió. hecho leía solo el periódico Metro, o sea, ni lo leía porque de hecho me leía libros de Isabel Allende, de Vázquez Figueroa y tal en el metro cuando iba a currar. Y claro, cuando eso yo creo que no había redes sociales, tampoco quise indagar mucho por miedo y claro, es que contarlo desde el punto de vista de La Palma es complicado, pero para que se hagan una idea, yo llegué a vivir 2 meses, un mes y pico, casi 2 meses, en una casa donde había viviendo una chica que nunca vi. Que nunca viste. Ay, no, Sí. ¿cómo? Claro, porque los horarios no coincidían. O sea, yo trabajaba a lo mejor de día, ella trabajaba de noche y cuando yo llegaba a casa ya estaba durmiendo y tal. Vamos, que vivíamos 5 o 6 personas en la misma casa. Pero que allí no le tocas al vecino para pedirle sal, ¿sabes? Allí no sabes quién vive al lado, ni enfrente, ni en el otro. Aquello es... No sé, es que claro, aquí en La Palma, pues... si estás criado en tu barrio, conoces a todos los vecinos y al otro, si no lo conoces, pues lo has visto alguna vez, pero allí es todo el mundo a su rollo y no sé. Lo Y de más ca- si estás de alquiler, imagínate que por allí pasa, es la ciudad del mundo con más rotación de personas. Lo de cada uno a su rollo me contaron un caso una vez, real en Madrid. Llega esta persona allá, dice, pues lo primero, llega al piso, se cambia, tal, deja las maletas, las cosas. Dice, deja bajar a ver si tengo correo. Pues las pantuflas, tal, baja al correo, no se da cuenta, no cogió las llaves y se le cerró la puerta. Dice, pues tú sabes lo que es tocarle a los vecinos, que coincides con ellos en las escaleras o en el ascensor. Dice, no abrirte nadie. Yeah. Nadie. Y eso viviendo en un edificio. Normalmente en Londres son casas individuales como si fuesen adosados. O sea, la típica casa inglesa. Y eso son manzanas y manzanas de casa que son todas. Y yo te lo digo, no sabía quién vivía a un lado ni al otro. Y estuve en esa casa viviendo 1 año. Después en otra estuve 6 meses.
con la gente que vives en la casa, normalmente. También es muy raro lo que me pasó, porque viví en varias casas y he compartido piso en La Laguna, pues evidentemente también. Pero, por ejemplo, en La Laguna, sin ir más lejos, yo no sabía quién eran los vecinos al lado. Los oía entrar y salir y tal, pero no sé. Cambiando de tema, algo que yo creo que te representa mucho, porque por lo menos en La Palma, bueno, y fuera de La Palma seguramente que en Canarias también, pero tu faceta como DJ, nos gustaría saber cómo comenzó, por qué llegaste a ser DJ, porque ahora, bueno, creo que lo dijiste antes o antes de empezar a grabar, que actualmente pues Sí, ya no pincha, no es tu profesión, por así decirlo. Pero cómo de niño, qué te inspiró, cómo llegaste a tener quizás una mesa de mezcla, o por pues, qué Jacob Alonso llegó a ser DJ. pues el primer contacto que tuve con unos platos, de hecho tengo una foto con 9 años, que si quieren se las paso y tal, fue en casa de Beli, un amigo de mis padres, que tenía 2 platos. Yo siempre había visto en una casa un plato, que es lo que veías antes, ¿no? Un plato de vinilo, y vi 2 platos y como diciendo yo, ¿y esto? ¿Y 2 para qué? Y 2 para qué, y una mesa de mezclas, que es lo más arcaico, vamos, ahora lo veo, pero era como una mesa de mezclas y tal, y Evelio tenía pues sus discos de vinilo y esos 2 platos. Y yo aluciné, le pregunté, ¿y esto 2? Dice, sí, pues esto pones una canción, pones la otra y tal. Y mis padres, pues la sobremesa, pues imagínate, iban ahí a comer, hablando, no sé qué, y para mí se me pasaba la vida pinchando ahí, era alucinando, pinchando, bueno, poniendo música, que no tiene nada que ver con pinchar, y subiendo un canal y otro. Ese fue mi primer contacto, y siempre me quedó como, me gustaba la música, y siempre me quedó como ese gusanillo. Otra vez, lo recuerdo perfectamente, fui a casa de mi primo Gustavo, DJ Gus, que es mi inspiración. Perdona, ¿qué edad más o menos tenías cuando? 9 años cuando eso. Pero vamos, no, eso de pinché desde los 9 años, vamos. Hay un dicho que dice que eres más falso que la biografía de un DJ, ¿sabes? O sea, yo sí puedo asegurar que la primera vez que pinché delante de público tenía 16 años. Pero eso de poner, no, desde muy pequeño, tal, es una fantasmada, y la mitad de las cosas son mentiras. Entonces, ese fue mi primer contacto con 2 platos. Siempre se te queda como el run de, coño, qué guapo estaba aquello y tal. Después de tu primo. Sí, después vi a mi primo pinchar en su casa, que ya tenía 2 platos técnicos. Que tu primo, yo me acuerdo en esa Gustavo, época que era el furor, top, vamos, DJ para mí Gus es de los era, mejores DJs que he visto, y es más, una referencia brutal, y aquí en La Palma pues más todavía. Y me empezó un poco a entrar más el gusanillo. Después me acuerdo de comprar discos en Ring Ring, en AMI. Ya me regalaron mi primer disco de hardcore. ¿Vinilo? Sí, de vinilo. Empecé con vinilo. Y me acuerdo, claro, no tenía dinero para nada. Me acuerdo que me compré una mesa de mezclas en Antani, que me costó 15.000 pesetas, si no recuerdo mal. Una Vetter. Y tenía un plato de vinilo, la mesa de mezcla, y no tenía presupuesto para otro plato. Y mezclaba con cintas. O sea, ponía una cinta grabada de un tema de hardcore, y con el disco intentaba mezclarlo, cosa que, vamos, en un disco sin pitch, o sea, sin velocidad, y una cinta, eso podía ser un milagro que coincidiesen. Y poco a poco pues fui ahorrando. Después mi hermano tenía la discoteca Flow, a cambio de que yo le limpiara la discoteca, me dejaba usar los platos. Total, que se pasaba la semana, no limpiaba la discoteca, pero sí pinchaba allí, y me empezó a entrar el gusanillo. Y nada, después ya me pude comprar 2 platos Omnitronic, que era una marca así un poco más chunguilla y tal. A los 16 años, en el año del 99, pinché mi primera fiesta delante de gente, con mis discos comprados por mí, y después pues fui poco a poco. ¿Y cómo surgió esa primera vez? O sea, ¿te invitaron, lo buscaste? Esa primera vez surgió porque DJ Cross, Toño, puso una heladería, creo que era, aquí en El Paso precisamente, donde está ahora Yaracuy, imagínense. Y creo que era una bajada no era una bajada, eran unas fiestas del Paso. Y dijo, voy a hacer una fiesta de DJs y no sé qué. Y me dijo, mira, tú que has comprado ya algún disco y tal, si quieres abrir, que no va a haber nadie, evidentemente, tampoco tenía muchas aspiraciones, si quieres abrir y tal, y empiezas a pinchar. Y creo que guardo todavía ese cartel de mi primera fiesta en el año 99, y después ya pues empecé siempre de telonero, de los que aquí eran referencia,
a ir a más fiestas, a comprar más discos y poco a poco empezó así. Y la formación fue parte autodidacta, entiendo. Autodidacta, y te voy a decir más, y los DJs que puedan ver esto me entenderán, los de antes, los de ahora a lo mejor, los discos se tapaban para que tú, ya nadie te iba a enseñar a pinchar, no había YouTube, nadie te decía, no, esto coges así, le sigues el ritmo y metes el otro disco, ya nadie, o sea, ni mi primo con todo lo que me quería y todo lo que lo quiero, ¿sabes? Era como tu secreto. Un mago no le enseña los trucos a otro mago. Entonces, ya no solo eso, sino que los discos, te voy a poner un ejemplo, yo qué sé, World Hold On de David Guetta, de Bob Sinclair. Si tú tenías ese disco, lo tapabas para que nadie supiese qué disco era y no pudiesen comprarlo. Entonces, con recortes de revistas, o lo escribían, lo tapaban, tú oías el disco pero no sabías cómo se llamaba. Y te digo, evidentemente no existía Shazam, no existía YouTube. Yo me acuerdo había discos que se pagaban hasta 150.000 pesetas por una copia de ese disco. Vamos, hay historias dentro del hardcore que eso les puede dar para 10 capítulos de podcast. Y esa primera vez que te subes encima de un escenario, aunque hubiera 4 gatos, ¿qué sentiste? O sea, nervios, porque es la primera vez que haces algo, o sea, que pinchas delante, de gente que no son tus colegas, pues yo sí pinchaba en la sede del PSOE de Los Llanos cuando hacíamos fiestas, en el cumpleaños de no sé quién. En la sede del PSOE en la sede del PSOE, que está en la calle La Salud, creo que se llama esa calle. Estaba, sí, por encima del Liberdino, porque no me lo esperaba. Pegada a la cárcel vieja, sí. La sede del PSOE, bueno, no me lo esperaba. Pero no pasa nada, ¿no? No, pero porque yo no sé cómo era la historia en realidad. Si uno de mis amigos, el padre era afiliado y lo dejaban como para hacer... vamos, eso sí es verdad que no me acuerdo. Y la primera vez así públicamente tiene que dar claro, era como diciendo, si lo hago bien, posiblemente que eso es una máxima, por lo menos que yo llevo, que si lo hace bien, poca gente se va a enterar, si lo haces mal, se va a enterar todo el mundo. Y claro, eso ya es una presión de entrada que como yo la cague, aquí está todo el mundo pendiente de lo que yo voy a hacer. Entonces, claro, había a lo mejor 15 personas, pero eran 15 personas de las cuales eran 5 colegas tuyos y 10 personas que no conocías. Yo como ignorante del tema, y mucha gente que nos estará viendo también escuchando, hay gente que me ha dicho, no, pero ignorantes, ¿no? Pues eso es DJ, eso nada, eso es fácil, ¿no? Eso pones música, que si tocas ahí 4 cosas ya está. Nos gustaría que nos dijeses la complejidad que, según tú, por tu experiencia y bueno, porque eres DJ al fin y al cabo, aunque ya no, digamos, no vayas a algún evento, pues sigues siendo DJ para toda la vida, ¿no? Sí, eso no se Exacto, lo llevas contigo. ¿Qué complejidad, qué les dirías a la gente que nos está viendo para decirles, miren, que lo de ser DJ no es poner música y dejar que eso... Claro, ahí es que hay que separar para mí hay 2 maneras de ser DJ y no quiero polemizar con esto. Una es con discos de vinilo, que ahí no hay ni trampa ni cartón, que es súper difícil porque ahí, digamos, tienes que tener el oído, es el único sentido que vale, ni la vista ni nada, sino el oído, estar pendiente del ritmo que lleva esa canción, poner la otra al mismo ritmo, saber coordinar los cambios, las mezclas, saber si se está yendo una de las 2 canciones, cuál es la que se está yendo, cómo frenarlo, cómo acelerarlo. Eso tienes que estar súper concentrado. Y otra parte es la parte digital. Ambas tienen dificultad y ambas tienen cosas fáciles. O sea, tú puedes poner una canción, esperar a que se acabe, bajarlo y poner la otra. Pero mezclar 2 canciones a la vez que estén en el mismo tempo, en la misma nota predominante, que queden bien, eso es muy difícil. Con años de experiencia ya te enseñan ciertos trucos de cómo acelerar la canción, cómo frenarla, qué canción puede pegar con cuál. Te digo, era como es que yo no sé qué símil ponerte, como un coche de Fórmula 1 de los 80, que tiene que manos, coordinación de embrague, palanca de cambios, o una moto, y un Fórmula 1 de ahora, que tienes que ser buen piloto, pero que hay una tecnología que te ayuda y que no solo tienes que controlar esa tecnología, sino saber para qué sirve cada botón y demás. Entonces, la parte digital ha facilitado muchísimo las cosas. Ya mi hijo tiene 5 años y puede hacer una mezcla. Claro, pero mi madre, que tiene 80, va a cumplir ahora, también la puede hacer, porque hay una cosa que se llama el sincronizador, que es, usted lo hace mal,
no pasa nada, yo te llevo la canción a donde tendría que estar, aunque lo sueltes a destiempo y no tengas la velocidad cogida. Te dice que esta canción está en re menor y que la otra que puedes poner que le pega es esta que está en re menor y que su velocidad es 124 ppm. O sea, ya te dice todo. Eso ya pasa hoy en día. Sí, claro, con el Recordbox y con Pioneer. ¿No? Eso te facilita un montón el trabajo. ¿Qué pasa? Que antes te tenías que preocupar de ser buen DJ para mezclar las canciones y ahora no basta con ser buen DJ. Ahora tienes que ser buen DJ, buen gestor de redes sociales, tener un buen marketing, tener la idea, bueno, la idea de la mezcla no tanto porque ya casi que te la dice Recordbox, pero sobre todo manejar otra herramienta que no solo son los platos y la mesa de mezcla, sino que son las redes sociales y el marketing. Vamos, no quiero poner ejemplos porque hay miles de ejemplos y ninguno en concreto de DJs que son unos auténticos paquetes técnicamente, pero que mueven las redes sociales. No estoy hablando a nivel ni local ni de nadie, sino a nivel, vamos, Paris Hilton ha sido DJ. Y con un tío que le ponía las canciones. Bueno, y Kiko Rivera, ¿no? Y Kiko Rivera, pero lo de Kiko Rivera al fin es que cualquiera puede hacer lo que hace Kiko Rivera. Quiero decir, cualquiera que lleve una pequeña formación de un día y que tú te metes en Google, en YouTube y dices, ¿cómo ser DJ? Paso número 1, tal. No, en serio, ¿eh? Vamos, que a lo mejor cómo pilotar un avión, no, pero que casi todo lo que quieras aprender está en YouTube también. Sí. Eso es una facilidad que yo no tenía y que los DJs que empezaron en mi época tampoco tenían. ¿Qué es más complicado? Yo creo que el disco de vinilo. Porque puedes, o sea, depende de tu oído, no de la tecnología, sino de tu oído, de soltar la mezcla en el momento, ¿sabes? Sincronizarlo manualmente, no que te lo sincronice la máquina. No solo eso, porque el digital también lo puedes sincronizar. Si le quitas el piloto automático, como quien dice, lo puedes hacer tú también. Pero sí es verdad que tienes una gráfica donde te dice, aquí va a empezar la canción y aquí va a empezar la otra. Entonces, con que lo lleves alineado, pinchas con los ojos, no con tanto no con el oído. O sea, de hecho, yo hice un taller de DJs para sordos, para personas, para Funkasor en el 20 aniversario. Se me ocurrió esa locura que, vamos, se lo dije a la presidenta del Funkasor y me miró como diciendo un poco extraño. Y después me llevé a Renzo, que también me ayudó a hacer el taller, estuvo súper guay, por la vibración, porque la música al final son vibraciones. Entonces hice un taller de DJ con la parte visual de la música digital, ¿no? De que ves la gráfica de la onda de la canción, pero aparte la sientes, pones la mano al lado del monitor y oyes pum, pum, pum. Vale, pues pum, 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 tengo que mezclarlo con otro que es pum, 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 okay. pum, qué curioso. Pum, pum, y después llevarlos los dos a la misma velocidad. Y eso que vemos mucho, perdón Héctor, que siempre se sacan una parte del auricular. Claro. Y luego se la vuelven a poner y se ven ahí pi. Eso es porque por el auricular estás oyendo la música, la canción que vas a poner, y por fuera estás oyendo la que está sonando. Entonces tienes que decir, a ver, lo que está sonando, lo que estoy oyendo tiene que ir acorde con lo que está sonando. Entonces por eso te quitas esto para tener la referencia de los monitores, vale, de lo que está sonando ahora mismo y de lo que quieres sonar. Entonces lo vas subiendo y ver si está a la misma velocidad. Una palabra que hoy el otro día me gustó, porque en mi época todo el que pusiera música era DJ. Y el otro día no me acuerdo con quién estaba hablando ni de qué era la conversación, si te digo la verdad. Que me decía, es que hay DJs y hay selectores. Sí, hay DJs, hay gente que pone música y hay selectores. Y me gustó esa distinción, porque antes todo el que ponía música era DJ y yo es que realmente no, porque yo puedo poner música y no tener ni idea de pinchar. Claro, se da el play a uno y al otro. Ponía en el bar de mi hermano, por ejemplo, en el borrachito, se ponía música, pero no eran DJs. O sea, ponían música, pero ponían una canción y ponían la siguiente, pero porque tampoco había a lo mejor los medios de poder pinchar. Y lo del selector viene del dancehall, del reggae, de que ponen una canción, meten un efecto, selecta, no sé qué, no sé cuándo, y cogen el otro disco, lo ponen y meten el otro disco, ¿sabes? En realidad lo que hacen es seleccionar las canciones que quieren poner y ponerlas al público. Dice, bueno, pues ahora yo pondría esta canción, que es una cosa fundamental del DJ. O sea, la técnica es un 50% si hablamos del vinilo,
y el otro 50% es utilizar los ojos para mirar la pista. Y ya con el tema digital, pues son más variantes. Está la técnica, saber leer la pista, o sea, qué música poner en cada momento, qué público tienes delante, la hora que es, el volumen al que está la sala o el evento, la ecualización de la mesa, porque si tú mandas una señal distorsionada se va a oír mal fuera, el técnico de fuera no te va a poder hacer nada, el marketing, ¿sabes? Son muchas de las que estar pendientes. Tú cuando has ido a hacer una sesión, ¿no? A pinchar en cualquier sitio, normalmente tú vas y pinchas lo que a ti te gusta, te amoldas a lo que la gente te retroalimenta de claro, lo que hay. Normalmente sabes a dónde vas. Te dicen, mira, pues una fiesta de los años 80. Pues. Yo de todas formas siempre he llevado, cuando es con digital, todos los pendrives posibles. Porque puede ser una fiesta de los 80. Te dicen que es fiesta de los 80 y al final llegas allí y por lo que sea tienes que pinchar reggaetón o tienes que pinchar salsa. Entonces no puedes no resolver la papeleta. O sea, tú tienes también que solucionar los problemas. A mí yo estoy seguro que la mayoría de las veces que me han llamado es también por una garantía de que no voy a llegar tarde, no voy a llegar borracho ni drogado, voy a hacer lo más serio que pueda hacer. Y sobre todo porque puede ser resolutivo en un momento dado. Tienes que saber un poco de sonido, un poco de leer el ambiente y saber dónde estás. Pues ahí me llaman a lo mejor para una fiesta del barrio de, yo qué sé, de Mirca, y yo no me puedo llevar house. Sí, voy a pinchar entre la Orquesta Tropicana y Grupo Libertad. Claro. Entonces tienes que más o menos saber dónde estás. Eso. Sí. ¿Cuál es ¿cuántos años estuviste pinchando en total? 25, exactamente. 25, del 99 al 2025 pinché, bueno, unas horas en el 2025. Vale, porque luego ya sí que me gustaría, antes de pasar a lo que estás haciendo, lo que tienes entre manos ya desde hace 2-3 años actualmente, nos gustaría conocer luego los motivos de por qué dejaste de pinchar así públicamente, ¿no? ¿Cuál ha sido de alguna manera el evento, la sesión o el sitio donde te han llamado, que has ido a pinchar, que más recuerdos que digas, joder, Dios mío, esto fue, hablando así, la hostia, Hay muchos, hay los más significativos quizás que puedan... Hombre, por ejemplo, la fiesta del agua, digamos que es la novia que todos quieren tener, ¿no? En La Palma. Porque sirve para la foto, como quien dice. Evidentemente también en las primeras filas pones la música, la gente conecta bien y tal, pero digo, a nivel de marketing y de darte claro, son miles de personas. Claro, te sacas la foto ahí, que lo hago yo y lo hace todo el mundo, mira, estoy pinchando. Esa gente no está ahí para verte a ti. Eso es una cosa que tienes que dejar claro, y que yo creo que tienes que ser honrado contigo mismo y saberlo. Pues me hace gracia que yo también he caído en eso de... la foto, la gente, vamos, yo no he reunido a lo mejor a más de 500 personas o de 200 en ningún sitio. La gente va porque es la fiesta del agua, porque hay un elenco de artistas importantísimos y tal. Después hay otras fiestas pequeñas, a lo mejor de drum and bass, que es una música que pinché durante mucho tiempo y que llegué a conocer a mis ídolos, o llegué a conocer a personas en Londres que después fueron ídolos a nivel mundial, que me flipa y que te lo pasas genial. No sé, una rave en Abades, en las casas aquellas de los leprosos, que de repente entras y hay una sala con 400 personas allí que flipas, o las fiestas del agua, o un fin de año que hice 5 pinchadas por toda la isla, que fue aquí en La Palma. ¿El mismo fin de año? El mismo día. Empecé en Los Llanos con la San Silvestre, después fue El Paso, después fue Los Llanos, después fue Santa Cruz de La Palma y acabé en Los Sauces. Pues esa de Santa Cruz de La Palma, que fue la trasera del Cabildo, fue brutal. Pero fue brutal porque justo antes estaba Changó, salsa, merengue y tal, y la gente como que quería también un cambio, ¿sabes? Estaba dispuesta a un cambio de, venga, vamos ahora a un DJ, música electrónica, y fue brutal. O sea, la conexión con todo el mundo hasta el final de la calle. Le ponía dance de los 90, le ponía Quevedo, le ponía no sé qué, y era como todo, ¡wow! Eso, ¿sabes? Se te ponen los pelos de punta. Crear esa reacción en el público es la hostia, y crea adrenalina y crea adicción. O sea, por gente, unos indianos, tener delante de 30.000 personas,
y pinchar entre orquesta y decir, madre mía, miras para aquí y es toda la avenida, es brutal. También es una presión importante, porque si fallas, todo el mundo va a mirar para el DJ como diciendo, ¿qué haces, petardo? Se te va la luz, ¿qué ha pasado? De que estás encima eres tú, ellos no saben si se fue la luz o es que tú no sabes apretar un botón. Claro, tendrás anécdotas también por... ¿Y nunca te ha pasado algún día que tú digas, hoy no? Hoy no por ti, sino por la gente. Hoy no hay conexión. Hoy días, vamos, ya lo puedo decir, pero días que digo, por Dios, que llueva, que pase algo, que tal. En parte por mi estado de ánimo, porque como dije antes y he reconocido, ha habido momentos súper chungos donde cuando tienes una depresión, lo menos que te apetece es animar a la gente. O sea, todavía yo creo que he estado en un momento muy jodido, teniendo que animar a la gente que está de fiesta y teniendo que actuar yo sin ser actor. Pero es decir, tú imagínate estar hundido, pues por motivos, pues por la muerte de tu padre, que tuve que ir a pinchar al día siguiente a Los Sauces. Y tenía que ir, o sea, al día siguiente enterrarlo, sí. Y tenía que ir porque ya me habían contratado el equipo, estaban anunciados los carteles, era la única alternativa y o iba o dejaba a tanto Los Sauces como Barlovento, Punta Llana, todas esas zonas sin fiesta del día de Navidad. Entonces, ¿qué haces? No vas. Complicado. Pero tiene que ser fui duro, llorando y vine llorando. Durísimo. Y me acuerdo que Armando, el técnico de allí, me decía, coño, te noto un poco. Digo, cuando le conté, dice, tío, ¿y viniste? Digo, ¿y qué hago? ¿Qué hago? No vengo. ¿Tengo que venir? O sea, si eres profesional, tienes que ser un profesional. Entonces, son momentos muy jodidos. Y animar a la gente, estando tú mal anímicamente, todavía un actor tiene la capacidad y es profesional de disfrazarse de actor y de hacer un monólogo, que todo el mundo se ría o lo que sea y largarte a tu agujero negro de tu casa. Pero siendo DJ, tú no tienes por qué ser actor. Y Jacob, a día de hoy, y bueno, de siempre, desde que empezaste a ser DJ, ¿qué referente o qué referentes has tenido? O sea, de este DJ me gusta porque por esta cosa, o tanto a nivel, digamos, bueno, local, tu primo, ¿no? Sí, bueno, mi primo y O gente que creo canario aquí, mundial. Jonay, por ejemplo, que encima era como mi ídolo y el de todos los que oíamos hardcore en ese Jonay se momento, escuchó por todos lados. y acabar viviendo con él. O sea, ¿En ya no dónde? viviendo con él, durmiendo con Con él. él. O sea, aquí, que era Jonay, las pastillas, pues tenía unas pastillas por la noche, Jonay, no sé qué, y negociar incluso quién lavaba la loza. Venga, hoy te toca a ti, contra Apu, ¿no? Él me llamaba mi Apu, por una cosa que es que vivíamos en una casa de un duque, tenía una tiendita como la del Badulaque de los Simpsons, y entonces era como, oye, hay que pagarle a Apu, tal. Entonces, pues tenemos esa anécdota y que acabar viviendo con y otra cosa es después cuando empecé a hacer eventos, tío, acabas conociendo. Cuando estuve viviendo en Londres, llegué a Londres a la misma vez que los de Pendulum, que ahora son conocidos a nivel mundial, y compartir con ellos copas, irnos, ¿sabes? Estar incluso de fiesta con esta gente, con DJ Fresh, con gente que son referencias a nivel mundial, es brutal. Y después a nivel cuando hago eventos, pues, tío, Rafa Sánchez, La Unión, yo qué sé, King África, DJ Kun, ¿cuántos nos bailamos el Ponle Sabor, no sé qué? Acabar siendo colega de ellos, ¿sabes? Que eso es un subidón. Un sitio que tú dijeras, mira, si tengo que pinchar una vez más, ¿dónde? ¿O en qué evento? ¿O en qué? ¿Cuál es tu sueño? Que tú dices, yo quiero pinchar No, mi ahí. sueño yo lo cumplí alguna vez y sueños simples. O sea, quiero decir simples, quiero decir que no es pinchar en Ushuaia, no sé qué, en Ibiza. Hay un sitio, pinché en el Hard Rock Hotel un par de veces, y hay un sitio que se llama el Sixteen, que es la planta 16 de una de las torres del Hard Rock, que es espectacular. ¿En Londres? No, en el sur de Tenerife, en el Hotel Hard Rock, que es brutal. Y de hecho es como un rollo lounge, deep house y tal. Y empecé pinchando eso, acabé pinchando dance de los 90. La gente bailando, o sea, el camarero y el encargado vinieron y me dijeron, tío, normalmente aquí la gente no baila. Dice, y hoy la verdad que ha estado muy guay. El hotel de Puerto Naos, que estuve trabajando, esta última etapa estuve ahí trabajando de residente. Bueno, el verano pasado trabajé todos los días desde el 15 de julio hasta el 10 de septiembre, ininterrumpidamente, todos los días.
3 y 6 horas, depende del día. Eso es un paraíso porque ponía la música que yo quería, manteniendo una línea lógica, pero ponía la música que yo quería. Empezaba con bossa nova, chill out, tal, acababa poniendo deep house y música más movida, viendo Puerto Naos al lado, viendo la puesta de sol. Eso es un regalo. Y después eventos grandes, pues claro, pues, algunas fiestas que he pinchado en Tenerife también, que había un montón de peña, eso sí. Pero yo ahora tengo más la visión de que si tuviese que repetir un sitio, repetiría un sitio más de relax, de puesta de sol. No un Tomorrowland, no. De hecho, uno de mis sitios favoritos donde le pedí por favor pinchar era en... Ay Dios, que no se me olvide el nombre, por Dios. En Santa Úrsula, ¿cómo se llamaba? Bueno, un sitio que era una heladería. Se me olvidó el nombre, me va a matar. Isamar se llamaba la dueña. Búscalo, busquen. Sigue en pie la heladería. Después se reconvirtió a una especie de bar y tal. Bueno, pero era en Santa Úrsula. Era en Santa Úrsula, en medio de un risco con unas paredes de piedra, un sitio precioso, espectacular. Yo lo buscaré por Google Maps porque soy aficionado a buscar lugares. Y es espectacular. Y le dije a la chica, había pinchado ahí Renzo, creo. Y le dije, Renzo, fui una vez a este sitio, me quedé alucinando. ¿Le puedes decir, por favor, que si les importa? Y yo, voy, vamos, no pincho gratis, pero casi y tal. Y Serendipia se llama el sitio. Vale. Y era un sitio súper pequeño que me enamoró, encima de un risco, y ahí es una pasada. Y a lo mejor tenías 10 mesas, ¿sabes? No había mucho más. La marmota en Tazacorte es brutal también. Pero ese sitio era tan pequeñito, tan acogedor. La gente te hacía señas como, wow, qué guay la música, tal. Llegaban los virus y decían cosas y tal, que eso es enriquecedor. Más cercano, más cálido, más cercano que claro. no ver esa multitud. Yo prefiero pinchar para 100 personas que les guste la música que para 100.000 que estén figurando. Desde luego, sí. Y Jacob, para terminar con... Bueno, 2 preguntas para terminar con esta etapa de DJ. Antes de decir el motivo de por qué ya pues no pinchas por ahí, ¿no? Públicamente, como decía, o de forma profesional. Bueno, sí, vamos a primeramente por qué dejaste, por qué acabó tu carrera, tu profesión como DJ. ¿Por qué lo decidiste así? Primero eso. Porque bueno, la pregunta era, y si quieres la contestas también, ¿qué crees que debe tener un buen DJ? Esas 2 preguntas. Ahora mismo, lo que decía, saberse manejar en las redes, un buen marketing, saber tener un marketing personal y saber manejar el tema de marketing, que casi es más importante que lo que pones. Y bueno, y técnicamente pues tener nociones básicas de saber pinchar y estar actualizado en la música. Y si te refieres a La Palma, tocar todos los palos posibles, o sea, desde pop, reggaetón, salsa, no sé qué, tener un conocimiento musical un poco amplio. Y si te vas a especificar en algo, pues intentar ser el mejor de eso y marcar un poco la diferencia con algo. Renzo, por ejemplo, es un tipo que tiene una imagen personal súper poderosa, que maneja bien las redes, que hace un espectáculo un poco distinto al resto de los DJs, que no es DJ en sí, de hecho lo del selector, y él te lo reconoce, que él pone las canciones, la selecciona y tal. No es que intente hacer un esfuerzo por ver qué mezcla es la perfecta, sino él sabe cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, trabaja muy bien sus fortalezas y tapa muy bien sus debilidades. Y creo que es un referente, que está siendo un referente a nivel de Canarias y dentro de poco fuera de Canarias, seguro. Segurísimo. ¿Y la etapa de DJ? ¿Por qué? Porque son muchos motivos, no es uno solo. Son muchos motivos. Cansancio por tener que pinchar música que no me gusta e incluso aborrezco, como el reggaetón. Saber parar, saber que hay gente que está haciendo cosas muy guays, que tienen, como te digo, un mejor marketing que tú, que tienen una motivación mayor a la tuya, que todo eso. Entonces, yo lo que no soy es sordo, ciego, mudo, manco. O sea, yo veo las cosas y digo, vale, aquí hay 2 o 3 pibes que están haciendo esto. No tengo ni energía, ni ganas, ni voy a entrar a competir para mantener ese nicho de mercado. Tengo 2 niños, no me quiero perder la infancia de mis hijos.
O sea, yo hacía una media anual a lo mejor de 90 eventos al año. Salvo la pandemia, que creo que en el 2020 hice 21 y después el 2021 hice 50, una cosa así. 90 son casi una media de 2 semanales. Sí, sí. Yo a veces hacía 5. Yo creo que raro es en los últimos 15 años un fin de semana que yo no haya trabajado. De hecho, me atrevo a decir que están contados con los dedos de las dos manos. Y una de las causas fue porque tuve un accidente de moto, que estuve o sea, un mes y pico, 2 meses parado. Y de resto, todos los fines de semana currando. Entonces, claro, irte de tu casa. Yo trabajo también entre semanas. Ahora, en los últimos 8 años, empecé a trabajar y tal en temas de seguros. Irte de tu casa y dejar a tu novia con tus 2 hijos adiós, aquí te quedas con ellos y tal, pues primero, como padre, no me gustaría perderme la infancia de mis hijos. Como novio me parece injusto, ¿sabes? Que ella se tenga que quedar con ellos todo el día, con niños pequeños que dan mucho trabajo. Y también que hay que saber cuándo parar. Yo creo que es mejor parar diciendo, mira, pues yo he hecho lo que he podido durante 25 años, no me arrepiento de nada que haya hecho, ni de lo bueno, ni de lo malo, ni tal, porque todo me ha llevado a ser lo que soy, o como soy, y ya está bien, ya que vengan los siguientes con más energía. Y tenemos la huella de Jacob ahí durante tantos Sí, años. Tenemos los vídeos, la música. Claro, y sigo trabajando un poco desde detrás. Pues Música Joven también lleva un booking de DJs. Les intento dar todos los consejos a estos DJs que tengo dentro de Música Joven, que algunos son de La Palma y también tengo gente de fuera como Renzo y otra gente de Península que tal. Y también intento darles esa perspectiva y evitar que cometan los errores que yo he cometido y intentar que hagan los aciertos que yo he podido tener, aconsejarles en el tema de, sobre todo de ecualizar, algo de técnica, de todo eso. Yo creo que esa huella queda ahí, eso no se olvida, porque no nos hemos olvidado de DJ Honai, o no nos hemos olvidado de DJ Gu, y yo creo que tampoco nos vamos a olvidar de... Muy por arriba. Sí, es verdad que a mí hay una cosa que me pasó el otro día que es súper curiosa, que he estado pinchando para el padre y he estado pinchando para el hijo, con la misma edad. Quiero decir, cuando el padre tenía 20 años, ahora el hijo tiene 20 años y encima es que físicamente se parecen bastante. Y me ha resultado curioso, digo, joder, pinché para la generación del padre y para la del hijo. Y a lo mejor el abuelo estaba por ahí en alguna verbena y también pinchó, ¿sabes? Pero que eso también te queda como buen sabor de boca. Y Jacob, actualmente, ¿qué proyectos tienes entre manos? O quién, bueno, 90T. Háblanos si quieres, empezando por 90T. ¿Cómo surgió lo de 90T? 90T surgió en mi 40 cumpleaños. Tenía una idea de hacer un 40 de cumpleaños y siempre he tenido la idea de hacer una fiesta de los 90. Entonces, Honai hace su cumpleaños y es la fiesta del año del Old School. Se trae a los DJs más top del mundo, de Old School y tal. Pero claro, la gente dirá, y a mí qué me importa que sea el cumpleaños de Jacob, ¿sabes? Como me meto un cartel, el cumpleaños de Jacob, mira, pues felicidades, ¿sabes? Pero me parecía, primero, egocéntrico, y segundo, que es como intentar copiar algo que es incopiable, que es el cumpleaños de Honai. Y quería celebrar mi fiesta de cumpleaños, de los 40 cumpleaños, pero después digo, y hacer una fiesta de los 90, tenía pues cosas de los 90, y pues, unas motos, unas bicis y tal. Y al final digo, pues mira, voy a hacer una fiesta de los 90 que caiga, curiosamente, el día de mi cumpleaños. Lo planifiqué así, me traje a Twingy de Unión Lírica y a Kruger de Tenerife y salió ese nombre. De hecho, pensé en llamarlo Noventada, como una quedada de los 90, un juego de palabras, o 90T. Pero me gustó 90T porque era como más implícate, ¿no? Sí, implícate, motívate, acuérdate, ¿sabes? Todo que acaba en T y que es positivo, ¿sabes? ¿Y esa primera edición fue el día de tu cumpleaños? Esa primera edición fue en el antiguo Avalon, que lo alquilé, estaba cerrado y tal, y lo alquilé para eso. ¿Qué año era, Jacob, la primera edición? Finales de 2022, si no recuerdo mal. Sí, después de 2023, sí. Finales de 2022. Después de esa hice una en el Hierro con
No, mentira, después de eso hice uno en el Hierro. Y poco a poco he ido creciendo el proyecto, claro, de unos artistas y un presupuesto un poco más bajo, a ya traer artistas, gente potente internacional, pues como La Unión, Amistades Peligrosas, Baby D, que era la primera vez que estaba en La Palma, que era una promesa que le hice a un amigo que falleció por desgracia, y pude cumplirla. A ver si no me emociono. Y pude cumplirla este año. Y después, claro, también en el Hierro la hice el primer año, salió muy bien. El segundo año llevé aquí en África a Sergio Aranda de Ráfaga y tal, y gustó un montón. Y ahora tenemos expectativas de entrar en Tenerife si no pasa nada, que nos han dicho el ok y vamos a sentarnos para empezar ya a ver presupuestos del año que viene. El Hierro quiere repetir este año por temas de bajada y eso no se pudo cuadrar, y es muy complicado hacer un evento en el Hierro en esa época porque hay poco alojamiento, pocos pasajes, y es complicado. Y La Gomera está también a punto de caer. Entonces, Jacob, ¿cuántas ediciones hay ya de 90T? 6. 6 ediciones. Sí. ¿En La Palma? 4 en La Palma y 2 en el Hierro. Vale. Y con esa idea que has tenido, ¿buscas atraer a personas que vivieron los 90 o también gente que no ha vivido esa época? Un poco el eslogan de 90 es: si no lo viviste no lo entenderás. Entonces, si queremos crear un vínculo, que pasó una cosa preciosa en el Hierro, sin buscarlo, que era un padre explicándole a un hijo en la exposición, pues mira, esta moto es una Variant y esto, mira los pedales, esto se arrancaba así con los pedales y no sé qué. Y claro, me estaba comiendo un bocadillo, porque esos días estás entre bocadillo y bocadillo, y fue como un poco mi momento de descanso, y estaba observando la escena de, claro, este señor le está explicando, mira, esta es la Variant que la tenía tu tío no sé cuánto, y mira, este móvil es el primero que yo tuve y tal. Y claro, estas pantallas eran en blanco y negro, tenemos un Busca también. Me acuerdo que le explicaba lo del Busca. La máquina de escribir, evidentemente, que era un coñazo cuando te equivocabas y tal. Y eso digo, no tenemos que cerrarnos solo a la gente que lo vivió, sino tenemos que hacer algo que le muestre a la gente de ahora lo difícil y lo alegre a la vez que era vivir en los 90. Y se me ocurrió, bueno, a mí me gusta poco hablar en primera persona, pero vamos a decir que se nos ocurrió crear el ¿Cuánto sabes de los 90? Que es una especie de concurso para los institutos y tal, que lo hicimos este año por primera vez. Qué chulo. Fue un espectáculo con José Pérez, que es un tipo que hace monólogos, humorista, que le das media idea y te hace un espectáculo. Fue súper gracioso. Los profesores partidos del culo. Se estuvo muy bien. Entonces esto va poco a poco. Yo soy de ir haciendo fase 1, los escalones, ¿no? Haces el primer escalón, lo cierras, pones el cemento, está fuerte, puedo pisar, vale, vamos al segundo. Así, porque irte a hacer un mega festival, ni hay medios ni hay necesidad. ¿Y qué se puede encontrar las personas que quieran asistir a...? ¿Cuándo lo sueles hacer? ¿En qué fecha? En mayo, por varios motivos, porque agosto está como muy lleno de eventos. En verano en La Palma, bueno, y en todos lados, en realidad el verano son 8 semanas, donde están las fiestas de todos los pueblos y tal. Entonces, finales de mayo, principios de junio es una época en la que hay menos cantidad de eventos, y en realidad esto va dirigido a un público de La Palma. Sí es verdad que viene gente de Tenerife y de otras islas, pero porque en realidad son gente de La Palma que vive fuera, pero en realidad es básicamente dirigido al público que vive en La Palma durante todo el año. Y las personas que quieran asistir, ¿qué se van a encontrar? Porque aparte de música estás comentando que también tiene una moto... Exposición de videojuegos. Tenemos pues la Nintendo, la Super Nintendo, la Sega Mega Drive 1, la Play 1, Scalestric, un futbolín conseguimos ahora, una cabina de teléfonos, no sé cuántos teléfonos. ¿Una cabina de teléfono? Sí, una cabina de estas de bar, y estamos atrás de hacer otra cosita con una cabina de teléfono, que ya tampoco puedo desvelar mucho. No sé, bicicletas, motos, pues la típica Variant, una Derby FDS que se ven muy pocas, películas, de todo. O sea que tú no solo vas a escuchar música de la época, sino también estás en ese ambiente, ¿no? Porque... Claro. Vas a jugar, o sea, allí nosotros tenemos los coches Scalestric y échate un vicio al Sonic.
y la gente juega mientras está en la fiesta, que es lo suyo, ¿no? Y la gente que te dice, la gente que ya ha ido, o repetidores o no, ¿qué te dicen de cuando llegan allí y ven todo eso? Luego están, pues, traes a gente de la época, ¿no? Cantantes y demás. ¿Qué sienten? ¿Qué te dicen? Jacob, joder, cuando llegue allí, ¡buah! La nostalgia, se acuerdan mucho. emocionan, Sí, hay mucha gente, vamos, yo he visto gente oyendo el directo de Marilia, de Ella Baila Sola, que la traje el año pasado, llorando. O sea, llorando y a saber lo que estaba pensando o qué pasaba por esa cabeza. Pero no una persona, bastante. A lo mejor se están acordando de la amiga que ya no está o del amigo que ya no está, de alguna circunstancia en algún momento. Y Ella Baila Sola actuó en El Paso en el año 99, sí, el día que murió Lady Di, que me acuerdo, en un festival aquí, y no volvió a La Palma. En el campo de fútbol, ¿no? En el campo de fútbol del Paso. Y no volvió a La Palma. No. Entonces, esa gente a lo mejor se está acordando de cuando tenían 16 años, o sea 20 y pico años después. O sea, de alguna manera no, es que cuando tú entras allí, entre la música y lo que están viendo, lo que están, bueno, pues jugando, viendo la Varian, viendo la FDS, creo que también te he visto alguna por ahí en una foto. Antes de entrar ya sabes que va a haber algo especial porque está Carlos El Maní en la puerta. Entonces es el más mítico, ¿no? Portero de los 90. Una persona del 77 como yo, que no sepa lo que es, ¿por qué tiene que estar ahí? Joder, tú no sabes lo que es. Es no, que... Sí, pero me refiero a una persona de mi edad. A ver, ¿Por qué no puede faltar a 90? Ah, vale, perdona, no había entendido. El ambiente es de gente mayor. De hecho, ha pasado, este año pasó también, que una mujer se dejó el bolso, se fue y llegó pues a la hora de haber nosotros cerrado y tal, y el bolso estaba exactamente en el mismo sitio, con las mismas cosas, y estaba a la vista. O sea, a nadie de los que van allí se le ocurre coger un bolso de nadie. Chicas que van al baño dejan sus cosas encima de la mesa y la otra amiga se va a pedir una copa y llegan y el bolso está donde tiene que estar. O sea, primero que es un ambiente como, imagínate volver a toda esa gente que estaba en el Triángulo, que tú confiabas en que nadie te iba a robar y que había un invento, pero ya tenemos 40, 50, 30 y largos. Entonces, primero que el ambiente es eso, es un ambiente sano, cuidan el entorno, porque lo hago en un parque que hay que cuidarlo. También ponemos un aval de bastante pasta, un aval bancario de bastante pasta para que nos lo dejen hacer allí. Pero aparte que este año por primera vez vi algunas colillas en el suelo. El resto de los años no hay ni un papel en el suelo. La gente cuida el entorno, disfruta de la música, se emociona cuando ve, pues eso, los materiales que tenemos de los años 90. Uh-huh. Es una experiencia, no es un concierto de música como puedes ir a otros que sean más grandes, con más presupuesto y con más artistas internacionales. Al fin y al cabo entras a ese concierto y te vas, y es un concierto de los 90. Nosotros queremos dar una experiencia, ¿sabes? Al final que te vayas y digas, me encontré con mi amigo que hacía no sé cuánto tiempo que no lo veía, oímos aquella canción que hacía tanto tiempo que no veía, jugamos a la Super Nintendo, jugamos a la Super Nintendo, vimos una Varian por allí. Y sobre todo los días antes, estamos trabajando también en hacer un cine de los 90, un cine verano de los 90 antes del evento, y muchísimos proyectos que no te puedo contar. Ahora creamos 80te también, que es una cosa que 80te estaba, ya lo registramos, está todo. Eso sí, nosotros vamos registro, creamos perfiles y empezamos a trabajar en eso. Aún así te pueden copiar y te copian seguro, pero ya no con el nombre que tú tienes, evidentemente. Y es complicado organizar desde que se te ocurrió la idea. Yo entiendo que como todo, como tú lo has dicho antes, que vas paso a paso, ¿no? Paso firme, pero a nivel organizativo de ayudas públicas o es complicado. Hasta este año no habíamos recibido ni un céntimo. ¿No? Este es el primer año que nos da... Mentira, el año pasado, sí es verdad. No, yo mentiras no digo nunca. El año pasado sí nos dieron una pequeña aportación de Sodepal, que les gustó la idea, les pareció, de hecho después hablando con la consejera, con Miriam, nos dijo que le había encantado la idea, y digamos, no solo la idea del evento, sino que había salido todo como habíamos dicho, incluso que habíamos cumplido las expectativas y un poco más. El tema de la de energías renovables, de que trabajamos con 37 proveedores de aquí, de La Palma. O sea, el principio de esto también es que no que venga una empresa de fuera
a mover el sonido. Los artistas, claro, son de fuera, pero una productora de fuera que se lleve el dinero y qué tal, no. O sea, salvo el caché de los artistas, y esto lo puedo lo pueden comprobar porque tengo las facturas de todo, salvo el caché de los artistas no se va ni un céntimo fuera de La Palma. El caché de los artistas por razones obvias, pero no hay intermediarios que se lleven dinero. Yo hablo directamente con el manager de esos artistas, el sonido es de aquí, la cartelería es de aquí. De hecho, la cartelería y publicidad intentamos hacerla en varios sitios distintos, imprentas distintos, para repartir un poco más ese dinero. Entonces, pues creo que contribuimos con la pequeña aportación que nos pueda dar el Cabildo en el año 2024, con lo algo más que nos dio en el 2025 y el Ayuntamiento, pues que ese dinero no meternos en el bolsillo, sino que también se reparta. No, hay que ser valiente para empezar el primer año. No, hay que ser valiente para jugarte este año con fondos propios o con 74.000 euros de nuestro dinero. No. O sea, porque el artista no te dice yo voy ya si tal me pagas. No. ¿Quieres la fecha? Vale. 50% adelantado. De caché de más de 15.000 euros. O sea, de entrada tienes que poner la mitad. Jacob, ¿cómo gestiona? O sea, lo que es la organización del evento y todo eso fue idea tuya, pero a día de hoy, bueno, desde que empezaste, te imagino que amigos y demás te están ayudando, porque organizar todo eso es complicado, o sea, complicado en el sentido de que tienes que pedir permiso, pues, al ayuntamiento, y luego también traerte los artistas estos de fuera, también contactar con ellos, manager, lo que sea. Es complicado, o sea, no, ¿cómo duermes con todo eso en la cabeza? Porque tiene que ser complicado. Hombre, y luego el más cosas dinero, que no como tú comentas, sí. Sí, yo tengo un socio que es Joe, que es más amigo que socio, que es mi socio, que se encarga de la parte de barras. De hecho, desde el primero dijimos, mira, vamos a entrar, esto es una idea mía, pero yo te meto dentro de esta idea, digamos, yo creo que de hecho en ese momento estaba incluso registrado en 90 a mi nombre nada más. Bueno, en fin, creamos una sociedad y vamos a hacerlo, aportamos la mitad del capital los dos, y tú te encargas de esto, de las barras, todo lo que tenga que ver con barras y comida es responsabilidad tuya, y yo me encargo de la parte de publicidad, pues gestión de artistas y toda esta historia, permisos y un poco donde ya más me sabía mover. Pero claro, aún así es complicado, porque tienes que primero saber de la legislación de actividades clasificadas de espectáculos públicos, llegar a los artistas y que confíen en ti, porque te van a decir, ¿tú quién eres? Y artistas de la época. Artistas de la época y algunos, en algunos casos complicados, no los que han venido, porque gracias a Dios he tenido mucha suerte y tal, pero gente que, ¿sabes? Que para llegar a los managers incluso te ponen unos requisitos y unas estupideces brutales, que otros los pueden cumplir, pero nosotros no, porque es que, te digo, no tenemos un... O sea, cuando una institución pública te da un dinero, lo que te da es una promesa de que te van a pagar a patrocinar. Ese dinero puede llegar un mes después del evento, 6 meses después, un año después, pero tú el evento tienes que arrancarlo habiéndolo pagado. ¿Sabes? Tienes que tener un capital, una seguridad en que todo va a salir bien, que no haya, ni Dios lo quiera, un incendio, que no haya un luto nacional, que no... ¿Sabes? Porque todas esas cosas no las cubre una póliza de seguro. Una póliza de seguro te cubre un seguro meteorológico de si cae un palo de agua brutal, te cubren un porcentaje de los gastos que tengas del festival. No, en eso no había pensado nunca. En un luto nacional, por ejemplo, no había pensado. La lana, no sé qué, un palo de agua brutal, si tienes un seguro meteorológico te lo cubre, pero si caen menos de 30 litros, no sé cuánto, te busca la vida. Tienes que suspender y no te pagan. Espero que eso no te ocurra nunca, pero si te ocurre tienes la posibilidad, o ya imagino que tendrás hablado con los artistas y... Eso está en los contratos normalmente, ¿no? Sí. Aplazarlo hasta un año, Vale. Los contratos... Hay contratos que si los lees bien no los firmas. Sí. Vamos, hay cosas complicadas. De otros artistas que te ha ido pues también de caché. Porque han pasado por 90 desde la primera edición hasta la última. Sí, pero de música joven también, hacía cosas con música joven, de artistas que te decían... Música joven, a mí eso me suena porque, bueno, también lo he visto, me ha salido, yo a la televisión ya digo que no la veo, pero sí que por YouTube he visto lo de música joven y creo que tú también me has hablado de música joven. Eso también lo hacías tú y lo haces tú. ¿Cómo está eso? Porque yo de eso sí que es verdad que no... Paré en 2016, hacíamos festivales todos los años, de hecho Héctor me ayudó un montón
en la época del Avalon y tal. Y tengo el orgullo, tengo el orgullo de decir que fuimos el primer festival en Canarias que usó Mapping 3D. Mapping 3D. Y fue espectacular. En el Yo 2012. estuve ese año. ¿Qué es Mapping 3D? Porque yo no lo sé. Fue Es espectacular. proyectar una imagen sobre una pared Ajá. que es 3D, que parece que se te viene encima, no sé qué. Y claro, eso surgió gracias a que vi en El Hormiguero a David Guetta. Ujú. El Hormiguero, ustedes saben que va 3 años por delante de todo, Sí. ¿no? Es el mejor programa de animación del mundo. Entonces, cogieron a David Guetta, lo pusieron delante de a pinchar en un marco, pero en ese marco se proyectaban unas imágenes que giraban y que hacían un efecto 3D. David Guetta, al ver el monitor, flipó, decía, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué tecnología es esta? Yo quiero esto en mis giras. El tío alucinando. Bueno, se me están hasta erizando los pelos. Entonces, tenía un amigo que es un crack informático y le dije, oye, ¿tú crees que esto es posible hacerlo? Tío lo vio, dice, bueno, pásate esta tarde por la tienda. Tenía una tienda informática, Fernando, tal. Y el tipo me lo hizo al par de horas en una escala pequeñita de 1 metro. ¿En serio? Y aluciné. En un par de Pero horas. Fernando es un tipo, una eminencia. En un par de horas. Me acuerdo que fui por la mañana, tipo las 11, y a las 5 de la tarde ya lo tenía hecho. Cogí un cartón de la calle, lo cortó, y me lo hizo en escala de 1 metro. Y aluciné. Digo, esto lo puedes hacer tal. Y el tío me dijo, hombre, tal, típicos cálculos matemáticos y no sé cuántos y no sé qué, con 4 proyectores de no sé cuántos lumen, tal. Y lo hicimos por primera vez en Canarias. O sea, Luis López... ¿Eso fue la primera vez en Canarias? Sí. Después ya se empezó a ver una cosa parecida en el Magma, en Tenerife, pero parecida, pero un rollo que proyectabas en una pared, pero no ese efecto de mapping 3D. Y el proceso, como comentaba, quiero incidir en la organización, el proceso organizativo y demás. ¿Qué es lo más que te quita sueño de todo esto? ¿Te has visto en algún momento dado que digas, Dios mío, ¿por qué me habré metido en esto? Sí, varias veces. De hecho, una vez me dio una parálisis, medio convulsioné, pero eso fue en 2009. 2009 en Los Llanos. Porque yo me levanté el jueves por la mañana y era el sábado a las 10 de la noche y no había dormido. Pegando carteles por toda la isla, organizando que si viene el sonido, que si no sé qué, que si, así, pum, 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 sin dormir. Me fui a mi casa, me bañé, me fui a poner los calcetines y me quedé así, empecé a convulsionar, me caí al suelo y no pude asistir al festival. Ya, gracias a Dios que tenía un grupo de personas que hicieron de tripas corazón y sacaron el festival como pudieron para adelante. Pero vamos, la recompensa es cuando sale. Ese año no, ese año me cayeron un montón de palos porque no estaba yo allí. Y pues claro, se juntaron menores alrededor del evento. Yo tengo competencias dentro del recinto, no fuera. Si la policía no fue, pues no es culpa mía. De hecho, a mí me impide la ley actuar fuera o sea, ni 1 centímetro fuera del recinto que está perimetrado, ni a mí, ni a los ni a la seguridad privada, ni nada. Ese año fue bastante complicado. Pero el año siguiente fue un éxito brutal, que fue el primer año que vino Luis López, un domingo. Se metieron casi 1900 personas en las canchas del instituto. Entonces, y aparte que Luis López flipó, un domingo, o sea, no estaba previsto. Porque ahora ya lo estás haciendo en el parque que comentabas antes. No, eso es el Novéntate. El Música Joven paró, hice Juan Magán aquí en El Paso. Estaba yo confundiendo. Hice Da Soul, creo que sí, Da Soul fue el último año cuando estaba pegando a nivel nacional e internacional. Y después ya paré, porque cuando eso sí que es verdad que eran 0 céntimos y 0 euros de ayuda pública, lo más que me dejaban es el recinto, 0 euros, y Juan Magán, el festival se montó en 50.000 euros. Es que Juan Magán en esa época era potente. Sí. Entonces eso es que me quita el sueño, que no vaya la gente, que pase alguna desgracia, que la gente ve muchas veces lo malo y no valora que pongas ahí a ese artista. Y Jaco, tú, bueno, perdona, esto sí. ¿Alguna vez te has planteado de lo hago 15 años más y se acabó? ¿O lo hago 30 años más y se acabó? ¿O lo hago 5 años más y se acabó? Lo de pinchar, yo tenía claro que lo iba a dejar. Lo de los festivales, no sé, porque eso crea adrenalina en realidad. Lo de pinchar también, pero llegaba un momento que al final iba las últimas veces
sin ganas, desmotivado, me pesaba ir, aunque nunca llegué tarde. Solo una vez en 25 años llegué tarde a un evento y no fue por culpa mía, fue porque tenía un evento previo del Cabildo antes, que por cosas de protocolo y no sé qué, se alargó y yo no me podía ir, que era la primera edición de Isla Bonita Moda. O sea, si el DJ que le pone la música a los modelos se va, imagínate. Entonces llegué tarde a las fiestas de la Concepción, que fue un palo enorme. Es que mi primera vez, o sea, mi única vez en 25 años que llego tarde a un evento. Y tienes, como decías, bueno, ya has registrado la marca, por así decirlo, de 80. Sí, más marcas también. Música Joven también está registrado, pero ahora y mismo, otros proyectos que hay. Lo que ya están dando y funciona es 90 y todavía 80 es como algo que está... Sí, no eso va a empezado. ser para el año 2026, con artistas que ya hemos tanteado de los 80. O sea, es un 90 pero evidentemente Pero de los 80. 80. Sí, vas De a los ir y no te 80. vas a encontrar la Sega Mega Drive, te encontrarás la Atari, Atari, la 2600 y el Amstrad, el tal. Entonces, también para la gente que vivió los 80, pues mi socio vivió los 80, mis hermanos vivieron los 80, yo pues nací en el 82, poco los viví, pero sí es verdad que gracias a Dios hay bastantes referencias de eso. Por ejemplo, tú tienes un coche, el Corsa es del 90, yo tengo de los 90, yo tengo el A, que es de los 80. La Honda 70 es más de los 80 que los 90, entonces ahí podemos... tenemos material para hacer 2 eventos distintos y grupos para hacer 2 eventos distintos. Pues llevamos el mío para los 90 y el A otro para los 80. Cuenta conmigo, sí. Conseguir grupos de los 90 todavía hoy en día hay bastantes en activo, pero de los 80 ya se tiene que complicar más la cosa. Tienen ¿no? más edad. Sí, claro. Eso es lo que iba a preguntar. Y habrá menos en activo, más retirados. Sí, hay menos en activo. Aquí tenemos que tirar por pop de los 80 en español. Pues sí, así, evidentemente cosas internacionales como Sting, como los Rolling, es que ya es atemporal. Yo no sé ni en qué, desde los 60, 70, 80, pero por ejemplo Sting y todo eso es imposible, es inviable. Jacob, ¿tienes algún tipo de derecho de admisión? O sea, me refiero... yo imagino que niños... que eso no ya es que, o sea, no, niños entrar por tema público, legal, edad... por tema legal, de hecho está regulado tanto en la ley del menor de aplicación en Canarias como de la ley de actividades clasificadas y espectáculos públicos, del reglamento que también es una ley autonómica, en la cual en ciertos recintos que sean itinerantes pueden entrar menores de 16 años acompañados con sus padres y no sé qué, ¿sabes? Hay muchas lagunas en las que puedes meter a menores de edad allí, pero que no interesa. O sea, nosotros vamos a un público, un target de 30 años para arriba. Gente que lo vivió. Claro, que hay gente que sí va con sus hijos. De hecho, había una familia que iba con una niña, no sé si tendría 4 años y tal, que encima ves el ambiente que hay allí. Y yo si tengo que meter, no es porque sea mío el evento, pero si tengo que meter a mis hijos, de mi hijo de 5 años y otro de 3, en un evento, me lo metería en ese. Porque ves que hay seguridad, hay espacio, hay un ambiente sano, no lo metería en un macro concierto, por seguridad y por lo que pueda, las letras que puedan oír o las actitudes que puedan ver. De todas maneras, la gente que te quiera seguir en el sentido de saber cuándo va a comenzar el próximo 90 o cuando salga en el 2026, creo que has dicho el 80. ¿Alguna red social, algún nombre que puedan meter en Instagram, en Facebook? Pues 90, tanto Instagram como Facebook, 80, tanto Instagram como Facebook. ¿Ya tienes preparado el 80 en Instagram y Facebook? Ya está la página. Sí, ah, sí. bueno, la he visto esa. Sí. O sea, nosotros creamos la marca, la mandamos, registramos, tenemos el registro de que la marca está ok y después creamos los perfiles. ¿Y cómo lo vas a hacer el 90 y el 80? O sea, me refiero, ¿vas a hacer, por ejemplo, el 80 que es antes y luego el 90 así como medio contiguo o no? Ahí, pues, eso todo tendríamos que negociarlo, pues, tanto con el ayuntamiento que esté interesado, que ya hay un ayuntamiento interesado en el tema de los 80. Si hacer, por ejemplo, un día 80 y el otro día 90. Como, o sea, yo al final miro la administración pública como si fuese mi bolsillo. Y yo creo que si todos lo hiciéramos igual, nos iría quizá un poco mejor. No quiero dar lecciones de moralidad a nadie, pero... si yo puedo hacer un 80 y un 90 aprovechando la misma infraestructura, claro, ya tienes iluminación, sonido, claro, ya tengo lo más
no lo más caro, pero casi que lo más caro montado. Ujú. La publicidad hecha y tal, pues si yo le puedo ahorrar al ayuntamiento 8.000 euros, ¿sabes? Porque lo voy a hacer días distintos. Otra cosa es que haya viabilidad, que el ayuntamiento quiera hacerlo, que no quiera hacerlo, que, ¿sabes? Que sea posible. Pero yo por mí siempre estoy en pro del ahorro a la administración pública, porque como me lo he tenido que aplicar yo, sé cómo hacerlo. Como no he tenido dinero público para regalar o para tal, he tenido ¿Sabes lo que cuestan las cosas? Claro, sé lo que cuesta un pasaje. Yo compro los pasajes, de hecho, los pasajes primero, evidentemente, en una agencia de viajes de La Palma. En diciembre ya tenía los pasajes en diciembre y antes, incluso en octubre tenía pasajes de mayo, del 30 de mayo. Porque cuanto antes lo compres, antes tal, no sé qué, se intentó administrar. Una cosa, si te parece, Héctor, si te parece, Jacob, para ir finiquitando el podcast de hoy, yo quiero apuntar algo personal, me sorprendió bastante, no sé si creo que fue el año pasado, cuando se terminó el festival, 90, no sé si después, cuando se terminó, ya allí no había nadie porque yo fui y estaba totalmente limpio. Digo, Sí, o sea, sí. Esa es la... O sea... Pero limpio de que parece que no hubo... Me lo contaste, de hecho creo que fue como el día siguiente. Sí, o algo Sí, así. este año de hecho, el domingo a las 7 de la tarde, si entrabas allí y yo te digo que a la noche anterior hubo un festival, no te lo crees, salvo porque las barras estaban apiladas en una esquina porque el proveedor venía al día siguiente. Que me llama mucho la atención. Pero nada, ningún indicio de que allí había habido un festival. Es nuestra filosofía también, la de energías renovables. Otra cosa es la que somos pioneros en Canarias. El 60% de la energía que se utilizó en el 90 del año pasado y un poquito menos este año porque hubo más consumo y tal, de la que se utilizó este año es de placas solares, que instalamos un parque solar allí. O sea, gracias a Solar Max, a la Consejería de Transición Ecológica que apoyó esta iniciativa. Al final nosotros no utilizamos energías fósiles para crear un evento. Eso creo que ojalá cree un precedente en los otros eventos que hay en La Palma. Yo creo que ojalá nos copien en eso, quiero decir, creo que cópienme es el único, en eso. el primero, yo no sé de más. Había en Tenerife una eólica, pero que era distinto, porque iba Mahoma a la montaña. Quiero decir, hacías el festival donde estaban los molinos de viento, pero que me lleve al recinto la energía es la primera vez en Canarias, según el gobierno de Canarias, Transición Ecológica, nos lo confirmaron. Porque íbamos a decir en la rueda de prensa que era el primero en La Palma. Y dice, espera, hicieron una llamada y dijeron, no, primero en Canarias. Entonces, esas cosas al final pues dan valor para quien las quiera valorar también. Pedro, pues yo creo que ya por hoy tenemos suficiente. Sí, yo creo que nos hemos extendido. No, llevamos 1 hora y 40, no Ah, es tanto, no es tanto. Hemos tenido podcast de 2 horas casi. Pero bueno, al fin y al cabo es bonito, es entretenido también estar aquí. Sí, la verdad que se me ha charlando. pasado súper ameno, súper divertido. Y aunque se diga siempre, pero es así, estamos agradecidos de que, como otros invitados que han pasado por aquí, que vengas. O sea, ha sido muy dispuesto, ¿no? Yo me puse en contacto con él y desde el principio muy amable, muy atento. Y mira, aquí está hoy. Podía ser de otra manera. Y gracias a ustedes también por... Bueno, los conocía a Héctor hace un montón de años y a ti de vista. Sí, yo te conocía de vista, y ahora, pues, me alegro de conocerte en persona. Sí. Y sigan adelante con esta idea, en lo que puedo ayudar. Pues pueden contar conmigo. Dinero mucho. no tengo, lo digo ya de antemano. No, nosotros Gracias. tampoco. Una cosa que te quiero comentar, si a mí, como sabes, pues también me gusta, compartimos yo creo que la afición por el motor, por los 90, por los 80, ¿no? por lo clásico, antiguo. Si necesitas algo de mí también, esto ya es a nivel personal y te lo digo públicamente con respecto a lo que haces, ¿no? Con 90 y ahora 80, pues cuenta conmigo, que yo algún trafallo, alguna cosita tengo. Muchas gracias. Y me haría, un vistazo ahí. me haría ilusión también poner algo allí y colaborar un poquito. De hecho, las cosas que se ponen, vamos, no hay que decir que las estanterías, la mayoría están abiertas y nunca ha faltado nada. O sea, nosotros tenemos las estanterías abiertas con todos los móviles, el Busca, la Game Boy, nunca. La gente coge, la enciende, enciende, se juega una partida de Tetris y la pone allí otra vez. O sea, ese es el mayor orgullo, independientemente de que haces una fiesta para ganar dinero o a veces me he perdido, pero ese es el mayor orgullo de 90. Sí,
Sí, yo creo que el estar allí, yo no he ido nunca, ¿eh? También es verdad que me ha pillado fuera de la isla y demás, pero el próximo, si No te tengo lo salud, pierdes. no me lo pierdo. Y además, y no porque te conozcara más personalmente y demás, sino porque siempre quise ir realmente, por lo que comento, ¿no? Porque me gusta mucho pues, todo el tema este. Y si puedo, que espero que haya salud y que no pase nada más de lo que me ha pasado hasta ahora, espero ir la próxima edición, espero que lo de los 80, que ya está registrado, camine y lo puedas hacer incluso como estábamos hablando antes, ¿no? 80 y luego 90 sin desmontar todo, porque sería además muy, muy bonito. Yo imagino, ¿no? Que llegar allí y ver a personas que conocemos, que hace tiempo que no habíamos visto, estar con aquella música, con la gente que traes de fuera, poder interactuar con las consolas de la época, ver allí, yo que sé, una moto, el Opel Corsa, tiene que ser maravilloso. O sea, yo lo he Sí. pensado muchas veces y me he quedado con las ganas de ir, pero ya te digo, y tú también vas. Si, si tenemos... Hombre, eso ya están, Eso ya, está vamos. comprometido. Si no ven, yo sé dónde están, vengo y me los llevo posados desde aquí, Hombre, ¿eh? yo me dejo llevar, tío. Pues Jacob, de verdad, muchísimas gracias, muy amable Gracias a ustedes. por estar aquí, por haber venido. Y pues, como le decimos a todo el mundo, si tienes alguna otra cosa, o sea, que contar, que decir, para lo que quieras, ven aquí. De hecho, mira, hacemos debates que antes lo hacíamos, cada jueves hacíamos debate. Y por cuestiones de la vida tuvimos que dejar aparcado el podcast 3 meses y ahora lo hemos retomado ya desde hace un mes. Sí, las charlas, ¿no? De Sí, las col- sí. Entonces, ahora ya estamos haciendo lunes y jueves, estamos sacando entrevistas, charlas, debates, no. Pero sí que es verdad que estamos reuniendo a gente que quiera venir a hablar de algo, a debatir, en plan como estamos haciendo ahora, ¿no? Entre amigos. Y si tú también te quieres apuntar, te lo Yo. comunicamos con antelación como a los demás. Y pues vienes aquí, hablamos de Sí, lo que un día surja. me apunto sin problema. Sería guay también, sí. De lo que Sin surja. problema y a ver si no me meto en problemas, porque No. yo, como habrán visto, no tengo filtro. No, pero bueno, Nah. hablemos un poquito en general de todo, sin dar nombres. Yo creo que si no damos nombres ni nada de esto, ni siglas, ni Y cosas si, hay- raras, y si se dan, tienen que estar bien... bien documentado. bien documentado. Bien sólida. Bien Sí. sólido. Pues nada, lo dicho, Jacob. Muchísimas gracias, Héctor. Nos despedimos ya. No nos firma el libro de Ya visita. me quería ir. Ni madre taza, ni madre nada. mía, madre mía. Al garete, me he emocionado. Bueno, pues sí, y tenemos como siempre hacemos, ¿no? Con todos los invitados nuestro libro de visitas, por así llamarlo. Vale. Luego cuando apagamos las cámaras, si quieres nos puedes dejar, pues yo que sé, un pensamiento, una cita, lo que tú quieras, ¿no? Y también, madre mía, la taza del Olé. último pito, que no es nada del otro mundo, pero yo no sé si es de café o de té o... De café necesario y vital. O Vale. sea, si yo no bebo un café por la mañana, Pues, Jacob, complicado. Si quieres tomarte un café en la taza del último pito, humildemente Muchísimas gracias. te la dejamos como a todos los invitados, no solo por el hecho de venir aquí, ya eso también cuenta como... Para nosotros es bonito, no solo por lo que cuentan, por lo que nos cuentan, por lo que todos escuchan y no sabían, sino por venir aquí, el hecho de venir aquí, eso también, ¿verdad? Se valora muchísimo. No todo el mundo está dispuesto a venir. Y más cuando es un Pues sitio ya. que está empezando, que como serán, como no serán, ¿no? Hombre, cuando sean famosos, acuérdense de mí No, también. no, ¿eh? no, Y eso de no. publicidad. Acordarnos de ti siempre, pero vamos, no creo. No tenemos la pretensión tampoco de ser famosos. Sí que es verdad que nos gusta hacer esto y lo hacemos como medianamente podemos. No Pues muy tenemos bien, esa la verdad. pretensión. Yo he visto, te digo, algunas entrevistas y shorts y tal, y me causó. De hecho, Somos dos parguelas, hacemos lo que podemos. perfecto. Ojalá hubiese más iniciativas y ya les contaré fuera de cámara algunas cosas en las que también... Es que tengo épocas como digo yo, de ebullición y de efervescencia. Genial. Y se me ocurren un montón de cosas que también están registradas. De todas Antes de maneras- poderlas decir, de tengo que todas maneras, registrar. Lo apuntamos para un posible debate, que si quieres Pues vale. venir, que ya tenemos ciertas personas que quieren venir y estaría muy guay. Porque se ve que eres una persona muy, muy tranquila, muy inteligente, que sabe lo que dice. Y eso Bueno. es interesante siempre, ¿no? En un debate y demás. Pues muchas Bueno, gracias. pues nada, ahora sí, ¿no, Héctor? Sí. Antes de nada, muchísimas gracias, Jacob, por De nada. venir. Le agradeceré también a Héctor siempre, que casi él dejó a Jacob públicamente sin el libro de visitas y sin el vasito. Pero nada, después de ese lapsus y del podcast de hoy, esperamos que les haya gustado, que hayan conocido a Jacob más de lo que ya has conocido, porque aquí a nivel insular yo creo que te conoce todo el mundo, vamos. Y nada más, nos despedimos hasta el próximo día, a ver cómo sale el próximo día, porque hoy pues por mi parte ha estado más o menos regular, pero vamos, a ver si el próximo día está un poquito mejor. Estamos aquí para aprender. Hasta el próximo capítulo. Hasta el próximo, chao. Chao.